Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Mariano Moreno, 1810. Parece que lo hubiera escrito hoy mismito. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Este viernes 17 de septiembre de 2021, siendo las 17 horas y 2 minutos, con una temperatura ambiente de 23 grados, extraordinaria la temperatura, virtualmente ideal, cero probabilidad de precipitaciones, humedad del 31%, un día sequito, de esos días que a alguien le llamaba días crocantes, ¿vio? Cuando viene bien sequito, bien hermoso el día, y un viento apenas de 11 kilómetros por hora, con una perspectiva para el fin de semana realmente extraordinaria, porque el sábado se esperan 24 grados de máxima, 12 de mínima, el domingo 23 de máxima y 14 de mínima, y para el lunes 22 y 7. Pero fíjese que el fin de semana, que empieza exactamente en este momento y dura hasta el lunes a las 8 de la mañana, está tan espléndido, tan luminoso, tan de primavera, que realmente nos llena los pulmones, nos llena el ánimo, nos llena las neuronas de energía, nos llena las fibras del cuerpo, y todo empieza a brillar. Y la verdad que tenemos por delante un fin de semana extraordinario que hay que disfrutar a partir de este momento de punta a punta. De punta a punta quiere decir todas las horas que tenemos hasta el lunes, y después, lógicamente, cuando viene la etapa del trabajo, de las responsabilidades, etcétera, 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 también hay que disfrutar de la vida, porque de eso se trata. Y cuando se hace un esfuerzo, también hay que disfrutar de ese esfuerzo, porque generalmente después de un esfuerzo vienen los resultados, y los resultados siempre son de naturaleza óptima. De manera que hoy, 17 de septiembre de 2021, estamos haciendo el programa número 330. Seguimos avanzando de a un programa, lógicamente. Dentro de 6 programas, vamos a estar un viernes, el viernes 1 de octubre, celebrando nuestro tercer aniversario aquí en la radio. Habremos cumplido 3 años de estar de manera ininterrumpida por la antena de Radio La Luna AM 1140, llevando adelante este programa, que un día se nos ha dado en llamarlo La Brújula, y que nos pareció que era un buen nombre para un país que está desorientado, que no sabe a dónde va. Si quiere una muestra, mire lo que pasa en el gobierno, no sabe a dónde va. Es triste, yo me lo tomo un poquito, digamos, en broma, pero es triste porque el gobierno no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere. Y la política es algo más que sacar votos. Sí, yo sé que sacar los votos son necesarios para constituir los gobiernos, pero después los gobiernos deberían gobernar y saber a dónde van, decirnos a dónde quieren ir, a dónde quieren llevar el país, a qué aspiran, a qué aspiramos como sociedad. Bueno, la desorientación, frente a la desorientación, la brújula. Bueno, le damos las muy buenas tardes, en primer lugar, a quien está aquí sentadito en la mesa, mi amigo Daniel de Abrantes. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué lindo estar de vuelta en La Brújula después de unas vacaciones forzosas. Claro. Y bueno, y le damos también las muy buenas tardes a nuestro operador de los días viernes, nada menos que Leandro Mugarza. Allí está Leandro Mugarza, haciendo malabares para que esto salga a la perfección, comunicándonos en el día de hoy, por ejemplo, no solo aquí en la Argentina, sino teniendo hoy la primer entrevista que va a ocurrir en la República Argentina con un convencional constituyente de Chile. Y eso gracias a que Leandro lo hace posible, si no, no podríamos comunicarnos con Santiago de Chile, donde está sesionando la Convención Constitucional del país hermano. Le damos también las muy buenas tardes a todos los oyentes que se han quedado prendidos allí en la antena de nuestra radio, AM 1140,
también le damos las muy buenas tardes a quienes, en cambio, han utilizado la computadora o el teléfono celular a través de la www.radiolaluna.com.ar, pero no podemos dejar de darle también las buenas tardes a quienes nos siguen a través del Twitter, el Facebook, o cualquier aplicación que deseen. A todos muy buenas tardes. También a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, canal de YouTube que sigue creciendo despacio, pero sigue y sigue y sigue. Así que vaya al canal de YouTube La Brújula en la Luna y suscríbase. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a tener acceso a los segmentos de los programas y usted después elige cuál quiere escuchar, cuál no. Pero entonces entra al internet, pone el canal de YouTube, pone La Brújula en la Luna, ahí se suscribe y después selecciona todo aquello que quiera escuchar. Hoy vamos a tener un programa del que vale la pena escuchar a nuestros dos principales invitados. Bueno, le damos las muy buenas tardes también a Miguel Pascuale, que le ha llamado a La Brújula en la Luna Parloteca, y que está trabajando intensamente para las modificaciones que se van a empezar a ver en octubre. Vamos a hacer modificaciones estructurales al desarrollo de nuestro programa, sin cambiar el contenido, pero lo vamos a tratar de hacer un poco... Bueno, vamos a ver, un poco mejor, vamos a decir así. Así que Miguel Pascuale, nos tenemos que preparar para seguir mejorando este medio, que es este programa, que además le recuerdo a todos los oyentes que salimos lunes y martes de 12 a 14 horas, y los viernes de 17 a 19 horas. Florencia Videberri, hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo te va? Es la que nos hace los flyers para difundir el programa, flyer que en estos momentos están recorriendo no solo el territorio nacional, sino también algún territorio vecino. Le damos las muy buenas tardes también a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. A nuestro amigo Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz, también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y a nuestro amigo Hernán Mayor, que nos recuerda que hoy es el día del profesor. Para quien no lo sabe, es el día no solo es el día del profesor, por un lado es el día del profesor, que es un día muy especial. Es raro porque teníamos el Día del Maestro, pero tenemos además el Día del Profesor, 17 de septiembre. Y también es el 17 de septiembre es el Día del Psicopedagogo. Cada vez más especialidades. Siempre, porque para mí un maestro lo es todo. Yo recuerdo, por ejemplo, que a Alfredo Bravo le decían profesor, él decía no, maestro. Y claro, algunos pensaban, bueno, no, claro, el maestro es menos que profesor. Yo creo al revés, yo creo que te llamen maestro es porque estás en un estatus, por decirlo así, extraordinario, en un estatus extraordinario. ¿Quién pudiera ser maestro de la vida, no? Maestro de la vida. Eso es muy propio de los sabios, que los hay por todos los países, en todos los tiempos, y que son minoría. Esa minoría sabia que ha sabido penetrar la realidad, la ha sabido interpretar y ha sabido cómo actuar frente a la misma. Bueno, les comento que hoy lo tenemos ya dentro de unos 5 minutos a Jorge Rulli, con quien vamos a estar hablando cuestiones interesantes, trascendentes, como siempre, cuestiones que hacen al fondo de las cosas. Y quizás omitamos con él hablar de la coyuntura. De la misma manera que con el convencional constituyente, el joven Marco Arellano, un convencional constituyente de Chile, que la verdad que para nosotros va a ser un lujo poder charlar con él para hacerle una cantidad enorme de preguntas. A los dos le vamos a hacer una cantidad enorme de preguntas. Bueno, acá me dicen que mi hijo, Lautaro, es profesor, pero va camino a ser un maestro. Pero no, insisto, con la categoría de maestro que puede llamar a confusión, digamos, ¿no? Acá me mandan, por ejemplo, otro oyente me manda Salvador Allende, el maestro. Bueno,
todo el mundo puede llegar a ser maestro. Hoy es el Día del Profesor y el 11 de septiembre fue el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, dos palabritas porque después lo vamos a desarrollar en la última media hora del programa. Vamos a desarrollar un poquito todo lo que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Pero la crisis que estamos viviendo se debe a las dificultades, indudablemente, que ha tenido el gobierno a lo largo de estos 2 años por abordar correctamente la situación en la que estaba Argentina. Pero además de las dificultades propias de la complejidad de gobernar, Argentina no es un país sencillo de gobernar, a todas luces uno lo observa cuando virtualmente todos los gobiernos, todos los presidentes terminan medio mal. Pero el otro tema que tiene que ver con lo que pasó el domingo pasado respecto del gobierno es que el gobierno había prometido cosas que después no cumplió. Así como el gobierno anterior había prometido pobreza cero e incrementó en 4,5 millones la cantidad de pobres en la Argentina, en el caso de Alberto Fernández, además de otras cosas, ¿no?, del gobierno anterior, en el caso de Alberto Fernández había hecho promesas que tenían que ver con virtualmente achicar la especulación financiera que se había generado a partir de letras que emite el Banco Central de la República Argentina, que lógicamente significan ganancias suculentas para los bancos, y a partir de terminar con esta especulación, con este parasitismo, aumentar un 20% las jubilaciones. Eso no solo no ocurrió, sino que además lo que ocurrió fue que hubo un severo ajuste sobre las jubilaciones y los salarios. Y me parece que el meollo de la cuestión pasa por ahí, a lo cual se suma una cantidad de acciones que muestran cómo se utilizan los privilegios y la doble moral en la Argentina. Por un lado, privilegios, por ejemplo, con el vacunatorio VIP, a partir del cual teníamos la gente importante de la Argentina y los que no somos importantes. Entonces, los importantes iban y se vacunaban antes que los demás. La verdad que esto irritó absolutamente a la población y es un motivo por el cual también el gobierno empezó a divorciarse un poco de la sociedad. Y el otro gran escándalo, mientras nos decían a todos que no nos movamos de casa, que seamos responsables, que virtualmente si poníamos un pie en la vereda éramos criminales de guerra, el tipo, su señora, festejaban en Olivos, con una irresponsabilidad absoluta, sin barbijos, sin distancia, plena joda. Y la verdad, y agravado todo eso porque trataron de mantenerlo oculto todo el tiempo. Cuando apareció, se negó, el propio Alberto Fernández negó, hasta que las evidencias eran de tal magnitud que tuvo que aceptar que las cosas habían ocurrido y lógicamente la credibilidad del presidente se derrumbó absolutamente. De manera que son muchas puntas que nos llevan a qué pasó el domingo. Pero lo que pasó del domingo para acá lo vamos a estar analizando en la última media hora del programa. Ahora, si no me equivoco, ya estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Bueno. Me río porque me decías que conmigo querías superar la coyuntura, pero yo soy extraño conmigo mismo, ¿viste? Quisiera partir de la coyuntura. Ah, bueno. Pero bueno, es una no, a veces me sorprendo a mí mismo, pero claro, pero ¿sabes? Lo que ocurre es que me estuvieron leyendo algunas cosas de la época de Roque Sespeña y de Hipólito Yrigoyen, la tremenda pelea que se dio para conseguir la ley de enrolamiento y el voto secreto y obligatorio. Es fascinante, ¿no? Uh-huh. Sobre todo es fascinante leerlo en el contexto actual de las elecciones actuales, ¿no? Claro. Y lo que costó, y los diputados que decían que en el Congreso decían hay olor a podrido, decían, ¿no? Hay olor mefítico. Y bueno, y Hipólito Yrigoyen, que no tenía ya armas para pelear, lo que hacía era ocultarse. Entonces los servicios de informaciones lo vigilaban constantemente, pero él desaparecía y todo el mundo se ponía en alerta porque imaginaba que iba a haber un golpe de Estado, pero eso era una manera de presionar. Claro.
y Roque Peña, que se embarcaba, que no se embarcaba, que no se sabía dónde iba, viste, era todo un juego de presiones. En medio, claro, hay que entenderlo en el contexto de aquella época, ¿no? Hasta que salió. Pero había evidentemente mucha fuerza en contra, ¿no? Bueno, esa ley, de alguna manera, yo me arriesgaría a decir que es obsoleta. En el contexto actual es un tema a debatir. Pero, bueno, por eso, partiendo de eso, ¿no? ¿Por qué decís que es obsoleta? Y porque habría que adecuarla. Bueno, ahora lo que voy a explicar. Digamos, yo relaciono mucho este gobierno con lo que conocí en los 70. A mí los años 70 me marcó profundamente porque conocí, porque hablé, porque confronté con los montoneros, ¿no? Y con su pensamiento violento, excluyente, coercitivo, ¿no? Y entonces allí me parece que había una visión del poder, que es el problema. El gran debate pendiente de la Argentina es el tema del poder. Y el poder en ellos, en los años 70, no solamente el montonero, pero en la época era muy oscuro, era negativo, en el sentido de que era un poder coercitivo que intentaba imponer una idea, ¿no? Pero sin mayores mediaciones. Sí. O sea, no buscaba ganar la voluntad del otro, sino que, y lo expresa tanto Perdía como Firmenich, cuando confiesan que de haber ganado, pensaban ellos que había que producir la ejecución extrajudicial, la ejecución sumaria de 500.000 de personas, para que la Argentina lograra un estatus no revolucionario. ¿Te das cuenta que es el poder sin mediaciones, cuando ya no hay ni siquiera un afán de persuadir al otro, sino de extinguirle su voluntad, ¿no? Que es lo que, bueno, a veces mucha gente critica de algunas medidas militares que se tomaron en la época, pero uno lo entiende. En la jerga militar, el tema del poder se vive de esa manera, digamos, es más reglamentario, pero a nivel de una organización civil, aunque se pretenda revolucionaria, y pega fuerte, nos revela, ¿no? Nos revela, sobre todo porque la Argentina tiene una larga tradición de proyectos que aunan voluntades, ¿no? Donde se habla mucho de la cosa comunitaria, la organización es muy importante en la tradición argentina, y sobre todo el pensamiento de la alteridad, ¿no? Que por ejemplo, yo lo recuerdo mucho en Rodolfo Kusch, ¿no? Que bueno, la alteridad es el descubrimiento del otro, el reconocimiento del otro, ¿no? La aceptación de que hay otras perspectivas y te tenés que sentar a considerarlas, porque lo que tiene que salir es algo emparentado, algo común. Claro. Bueno, esa idea siempre estuvo en nosotros. Claro, no está en el ejército, por supuesto. El ejército es un instrumento diferente. A veces hay que entender estas cosas. No, así como ellos nos intentaron juzgarnos a los civiles con su reglamento, nosotros tendríamos que entender que a ellos se los conformó como instrumento para otra cosa, ¿no? Pero bueno, son todos temas del pasado, pero este tema, a ver, la alteridad me parece muy importante, porque me parece que siempre en los movimientos populares y en el movimiento nacional de la Argentina estuvo presente la alteridad. Y eso, yo siento que el kirchnerismo es la continuidad de aquellos años 70, pero aprendieron la intermediación del poder. Es decir, la idea más inteligente de que en vez de extinguir al otro, lo que tenés que lograr es que el otro piense como vos, que el otro acepte lo que vos pensás y que lo acepte de buen grado, aunque vaya contra sus propios intereses. O sea, el pobre de toda pobreza, que a nombre de un plan o de un salario familiar vota Cristina, bueno, logró contradecir sus propios intereses
y piensa como el poder, no acepta las reglas del poder. Por eso Rodolfo Kusch siempre decía que incluso tiene un libro que se llama La negación en el pensamiento popular, porque esa es la rebeldía. Claro. Y lo que el poder quiere, lo que trata el poder es de convertir el no de la rebeldía en un sí del consentimiento, ¿no? También en palabras del filósofo Alberto Buela, que él habla mucho del disenso. Bueno, el no popular sería el disenso, ¿no? Y el sí en la cultura popular frente al poder sería el consentimiento, que tiene mucho que ver cuando la pobreza lo vota, o una parte, digamos, el voto a Victoria Tolosa Paz, en fin, hay una violentación del no, claro, hay una apaciguación de la rebeldía, y entonces ya no hay no, cada vez hay menos no, hay mucha... esto tenemos que reconocerlo, el pueblo ya no es lo que era, ha sido manipulado. ¿Por qué? Bueno, ha habido lo que se llama ingeniería social, ya desde la época de Néstor, y alguna gente que tenía oficinas en el primer piso de la Casa Rosada se dedicaba concretamente detrás del trono a un proyecto de ingeniería social. Que bueno, ¿de qué se trata la ingeniería social? De cambiar los usos y costumbres de la cultura popular. Entonces, bueno, claro, hay gente que han logrado éxito en algunos sectores, llevan muchos años de manipulación de ese poder, de intermediación constante del relato, la propaganda, el asistencialismo, los movimientos sociales que median y que tienen, ¿cómo te diría?, como prisioneros, ¿no? Sí. Justamente estoy repitiendo cosas que lo dijo hasta el perro de Jujuy, ¿cómo se llama el perro? Santillán. El perro Santillán. Es decir, hay sectores de la pobreza que ya son prisioneros de los movimientos sociales, y hay que decirlo. Hay gente que ya, que cuando van a compañeros que me dicen, mirá, iban para una manifestación los muchachos del barrio, y les pregunto para mamá, me dice, no sé, qué sé yo, después, cuando lleguemos nos vamos a enterar, lo importante es que nos pagan. Sí, es una vergüenza. Y suben al ómnibus, y no saben a dónde van, pero el puntero o alguien les dijo, y después vuelven y se lo gastan en birra y en falopa, ¿comprendes? Y bueno, y cuando eso se produce a lo largo de un tiempo, y el deterioro es muy grande, ¿no? Imagínate, en otra época, cuando yo predicaba la huerta casera o la huerta en el balcón, y la izquierda me tildaba de ¿cómo te diría?, de reformista, o que me había quedado en el camino, qué sé yo. De jardinero. Claro, me veían como un jardinero, no entendían nada. Yo más de una vez les dije, una vez en la radio de Moreno, les dije, ahora que perdieron se dan cuenta, yo estaba haciendo política, no estaba haciendo de jardinero. Yo lo que quería era que la gente reconstruyera esa capacidad de resistir, y que empieza por el autoabastecimiento. Si vos no sos capaz de plantarle una lechuga o una selga para que tus hijos coman, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Qué podés hacer? ¿No? Claro. Bueno, en fin, pero ha costado comprender esto, que lo importante es volver a un concepto de poder que respete la libertad del otro, y que donde el que está arriba sea capaz de expresar al de abajo, que para eso el de abajo tiene que haber recuperado poder, y esta es la pelea que tenemos nosotros, me parece, que la gente recupere su poder y su libertad, que la gente recupere su libertad. Es lógico que los líderes de 1911 que impulsaron la ley Roque Sáenz Peña no podían prever esta situación tan perversa que se ha dado, me parece a mí, ¿no? Donde, sí, claro. donde la manipulación
se ha convertido en una regla, ¿no? La manipulación de las conciencias. Y los pobres son las mayores víctimas porque dependen de los planes, del salario por hijo, de los paquetes de comida, y todo se negocia políticamente. Entonces, bueno, hay que ver como un pequeño acto heroico a aquellos que lo aceptan, que aceptan claro. el subsidio y después votan lo que ellos quieran. Pues sabés que yo, que lógicamente, a mí me gusta la participación y aparte aprendo en la participación, voy notando un proceso de degradación de la cosa política. Es decir, claro. Es decir que están interviniendo cada vez más agencias de propaganda. Que entonces el planteo es llegar con imágenes, ¿verdad? Claro. Entonces si sos joven, si tenés lindos ojos, si tenés lindo pelo, entonces luego la política ha sido vaciada absolutamente de contenido, es decir, claro. No hay una sola idea que se discuta, y un pueblo, si la dirigencia no discute una idea, y hay una aculturización del pueblo que es brutal, una enajenación de la política, de manera que la gente vive su vida pero sin entender que es parte de un todo, que es parte de un sistema. La cosa se hace muy cuesta arriba, porque ¿cómo salimos de este proceso donde el arriba se deteriora aceleradamente, se ha transformado en una lucha hueca por el poder? Sí, bueno, es la ingeniería social, ¿no? Hay una tecnopolítica, o sea, cualquier candidato está rodeado hoy de técnicos que le dicen qué color de corbata usar, cómo peinarse, yo viste, más de una vez me he sorprendido de viejos militantes que le digo, ¿cómo ustedes están detrás de tal persona? ¿Y qué tiene de líder? No, me dijeron, de líder no tiene nada, es un buen candidato. Yo nunca había percibido o no tenía en cuenta la diferencia de esos dos conceptos. Claro, no son líderes, son candidatos, son buenos candidatos. Sí. Porque visten bien, porque hablan bien, porque tienen buena llegada, y bueno, y hoy mucha antigua militancia se pone detrás de un buen candidato, ¿no? Sí. Y bueno, y así se van, ¿cómo te diría? Se van rindiendo posiciones, se van abandonando principios, ¿no? Pero bueno, queda una tarea para una minoría que tiene que levantar la voz e imponer una cantidad y dar el ejemplo de una vida diferente, ¿no? Me parece que no queda otra. Bueno, esto de la vida diferente, y sin meternos tanto en la coyuntura, pero la dirigencia política realmente es un escándalo. Ese escándalo termina en que tipos nefastos, como Milei, diciendo que va a sacar a patadas en el culo a la casta política, logre un porcentaje importante de votos. Pero fíjate el presidente que nos sermoneaba para que no saliéramos de nuestra casa, para que tuviéramos medidas estrictas, que prácticamente si abrazábamos a un ser querido éramos criminales de guerra, y de pronto el tipo tenía en Olivos festicholas, que seguramente habrá sido más de una, donde los tipos se los ve sin barbijo, sin distancia entre ellos, todos sonrientes. Sí. Y vos decís, esto se deteriora aceleradamente. Y sí, es un proceso, es un tobogán, Mario. Yo lo veo como un tobogán casi imparable, ¿no? Porque sobre esto vino el golpe, este golpe electoral que los entendidos anticipan que va a llevar a una crisis política dentro del seno del gobierno, y bueno, vamos de mal en peor, ¿no? En el sentido de que el país se va deteriorando, aumentando deuda, empobreciéndose, ¿no? Cerrando empresas. Es muy triste. Un tema que me preocupa es sobre todo la despreocupación generalizada, no solamente por la educación, que está muy mal, sino por los muchos niños con talento que nacen en todas partes. Me siento bastante culpable porque yo en una época milité en la CTA. Sí. Y realmente no estaba de acuerdo con Víctor de Llenaro en que
en el sindicato de las prostitutas, no estaba de acuerdo en muchas cosas con la CETERA, tampoco estaba en muchas cosas de acuerdo con ATE, más allá que yo era delegado de ATE en agricultura, ¿no? Pero y ahora me doy cuenta que es la raíz del progresismo, ¿no? Porque el daño que se ha hecho a nuestra educación a la educación de nuestros niños es terrible, ¿no? Es terrible. Sí, es terrible. Y aparte nosotros, lógicamente que yo no me meto en temas históricos que dan, para debates interminables y finalmente no obtenés ningún fruto. Pero en la Argentina, por ejemplo, cuando yo era pibe, cuando yo era niño, teníamos la imagen de un Sarmiento. No importa si fuera falsa la imagen, sí, pero era un Sarmiento que nunca había faltado de la escuela, no importa, claro, si hubiera sido mentira. Que se abocaba al estudio, que hacía... y todo eso nos insuflaba un ánimo de estudiar, de aprender, de no faltar a la escuela. Es verdad, sí. Hicimos trizas a Sarmiento y no obtuvimos ningún beneficio. La educación no mejoró, la sociedad no mejoró, y yo creo que en la medida que también hacemos trizas nuestras... idea de que los maestros son equivalentes a un obrero, esta idea que se impuso, ¿no? Que también me parece, más allá de que en ese momento uno lo justificaba desde la política de los derechos sociales y la necesaria sindicalización, pero no estuvo bien hecha, no estuvo porque llevó a esto de hoy, ¿no? A esta despreocupación. En realidad, ser maestro es como un sacerdocio y no se puede comprender esto, no es tan difícil de aceptarlo. Uh-huh. El resultado es que el niño argentino más brillante del mundo vive en Estados Unidos. Lo acaban de nombrar como el alumno más brillante del mundo después de innumerables exámenes donde tuvo que compitió con otros miles de niños brillantes en un país que aparentemente tiene una capacidad de seleccionar los pequeños genios que se dan en todas partes. Sí, porque me decía una compañera, genios hay hasta en las villas. Claro. La policía se ocupa de ellos. Los liquidan siempre, ¿viste? Porque son los que encabezan, y a lo mejor se inclinan por el delito, sí, pero habría que saber reorientarlos, porque son niños precoces, niños con capacidades, que la Argentina no se preocupa de canalizarlos. Sí, es cierto. Lo digo, la Argentina con la capacidad que tiene de producir alimentos sanos, saludables, sustentables, la cantidad de tierra, contradecir a Gustavo Grocopatel, que dijo que la Argentina hizo la revolución de separar la agricultura de la labranza. Bueno, neguémoslo, volvamos a la labranza, volvamos a trabajar la tierra, y produzcamos calidad, no cantidad, como quiso Menem. Volvamos al mejor trigo, la mejor carne, a los alimentos saludables, pero además volvamos a la tecnología, seleccionando lo mejor de la inteligencia argentina para ocupar nichos tecnológicos en el mundo, un mundo necesitado de creer en un país que le diga: nosotros producimos calidad, producimos lo mejor, garantizamos que lo nuestro es lo mejor, y la Argentina puede ser eso. Uh-huh. Así como producimos satélites, nosotros acá se reinventó el helicóptero, ¿cuántas cosas se inventaron en este país? ¿Sí o no? Y nadie, sí, que no se supo aprovechar, pero hoy día podríamos perfectamente, ni hablar del poder digital, del software, la cantidad de cosas en que la Argentina podría competir perfectamente en el mundo actual, sin necesidad de llenarnos de vuelta de chimeneas. Sí. No, yo viví en Suecia, las fábricas eran con cortinas de colores, cada empleado ponía las flores que le gustaban en la ventana, ¿viste? Es decir, la gente trabajaba con otra libertad. Hay otros conceptos, ¿no? Y incluso hay un problema sindical que aquí yo nunca conseguí que ATE lo considerara, que es la mortificación. Un empleado no necesita ser golpeado o una mujer ser abusada por el jefe, no, simplemente la mortificación. O sea, el jefe llega, vos le decís buenos días y él no te contesta.
ya está. Llamás al delegado, se paraliza la oficina, ¿comprendes? Sí. Es sorprendente. Y nosotros hablamos de la calidad de vida y en realidad a veces uno siente que estamos tan atrás que cuando hablamos de calidad de vida hablamos de llenar la panza, poco menos, ¿no? Entonces, y es tan... A mí, yo lo escucho a la nata y a veces me río, me parece graciosa la forma en que mete las palabrotas, pero no está bien, ¿comprende? Vos me mencionabas a un político que hace lo mismo, el otro, no me acuerdo cómo se llama, Acuño, y bueno, y sí, está bien, uno los escucha y dice tienen razón, pero no está bien que te llenen la cabeza de basura. No, eso no ocurrió antes. Ocurre ahora. ¿Y no tenés la impresión, dentro de la misma línea, pero te cambio a un pequeño giro, ¿no tenés la impresión de que había un sketch de Tato Bores donde el tipo, todos se pasaban la pelota, digamos, y la conclusión de Tato Bores es que la culpa es del otro, ¿no? Sí. Es decir, nunca nos hacemos cargo de nada. ¿Y no te parece que también los distintos sectores, casi como un rasgo cultural, porque no es de una clase, de un sector, yo lo veo por todas partes, siempre se busca el chivo expiatorio? Sí, bueno. O es el imperialismo, o es el FMI, o es el gremialismo, o es la alta burguesía, o es el villero, o es el... Siempre hay un chivo expiatorio que explica la realidad. Sí. ¿No podemos salir de eso? Sí, bueno, tendríamos que salir. A finales del siglo pasado y a principios de a nivel internacional, hubo un movimiento muy fuerte contra la globalización, contra la soja, contra la palma africana y contra los transgénicos. Ese movimiento era ecologista, fue destruido, fue reprimido, después derivó en las plazas indignadas, pero no es lo mismo. Pero en aquellos años la Argentina lo miró con indiferencia o no lo miró, le dio la espalda. Uh-huh. Y yo siempre sentí que en mi propia vida eso me había permitido recuperar un valor que, a propósito de lo que estás diciendo, que es la responsabilidad personal. Claro. Yo separo mis residuos domiciliarios y no me importa lo que haga el municipio, porque no se los doy separados. Yo a unos los composto y lo que entrego es lo inorgánico, ¿comprendes? Entonces, uh-huh. Mucha gente dice, bueno, pero yo no separo porque el municipio después anda a saber lo que hace. No, pero es tu responsabilidad personal. Sí. O sea, sos bueno cuando te ven o sos bueno siempre. Y esto tiene que ver con el poder, porque el poder sanciona si vos no sos leal al poder. Y no, el poder, aunque sea oscuro, se realiza cuando obtiene tu consentimiento. O sea, no entendemos siquiera esta cuestión del poder, que digamos no se cumple la ley porque tenés una sanción sobre la cabeza. Se debería cumplir la ley porque es tu país, es tu ley, vos participaste, vos la respaldaste, ¿no? Y porque además tenés una ética como ciudadano. Bueno, así es. Son temas, y yo siento que la responsabilidad personal, que perdimos la oportunidad, en una etapa clave del mundo que fue el menemismo, ¿no? Fueron los años de Menem, los 90 y después el 2001 el estallido y luego Duhalde y Néstor. Bueno, son años claves en que la Argentina le dio la espalda al mundo, y es muy difícil recuperar todo lo que perdimos, ¿no? Y bueno, y así estamos. Somos el único país que tiene un trigo transgénico y se burlan de nosotros, y con razón. Y con razón, porque no solamente lo que más le gusta a los argentinos es la soja, la tortilla de soja o la milanesa de soja, que es un alimento para cerdos, sino que además tenemos un trigo transgénico. Bueno, somos realmente motivos de mofa, ¿no? Hay algo aquí muy grave, lo que ha hecho el neopopulismo
con nosotros, a mí me parece de una gravedad enorme y siento que es la continuidad de aquellos crímenes de los años 70. Cuando hubo un gobierno popular, un gobierno democrático, la gente votó y los ultra radicalizados decidieron no abandonar las armas y continuar matando gente. Y eso se continuó en esta actitud que yo la escucho a Cristina y veo esta voluntad terrible, manipuladora del poder, ¿no? ¿Comprendes? Y veo una continuidad. Aprendieron a intermediar, ya no usan la violencia, no te niegan, te convierten en lo que no quieres ser, te convierten, aprendieron a cambiar el no por el sí, y ahora todos dicen que sí, porque te dan el plan, porque te dan la falopa, porque el puntero es el que te consigue la casa, ¿comprendes? Sí, bueno, o sea en el pasado el Estado, de una o de otra manera, a través incluso del sistema educativo, era, bien o mal, era un divulgador de conocimiento, de valores, sí, de disciplina. Sentimiento de libertad también. Claro, sí. Y ahora el Estado en realidad es un promotor de lo que no debería ser, es decir... Es un disciplinador. Efectivamente, entonces, ¿de dónde, cuál es la punta del ovillo a partir de la cual poder desenredar esta madeja en la cual estamos y que da la impresión de que no tiene, por momentos uno no ve la solución, uno quiere ser optimista, quiere decir, bueno, algo se puede hacer, pero tampoco le encuentra por qué lado. Las instituciones aparecen, yo te diría, deshilachadas, desvalorizadas, sin carácter. Vos sentís que la Cámara de Diputados no sirve para nada, el Senado no sirve para nada, no discuten. Te das cuenta, yo veo, fíjate que Bolsonaro en este momento tiene una puja, una pelea con los jueces de la Suprema Corte, que en la Argentina es impensable, ¿no? Es impensable, y allá en cambio hay instituciones que resisten el abuso, ¿no? Uh-huh. Que se le paran al presidente, que hacen respetar los diferentes poderes del Estado. Eso en la Argentina lamentablemente está también muy debilitado, ¿no? Pero bueno, vos estás preguntando qué podemos hacer, y esto que estamos haciendo, y es la punta del ovillo. Yo siento que es esto, el uso de la palabra, el logos, ¿no? Porque ponerle, ¿cómo te diría? Ponerle nombre a las cosas te empodera con las cosas, ¿no? Le da sentido, Nosotros tenemos que recobrar el sentido de la comunidad, del sentimiento de patria, tenemos que recuperar un sentido, y esto implica ponerle nombre a las cosas, y yo siento que es lo que hacían en otra época, qué sé yo, desde Jauretche a Ramos, a Leopoldo Marechal, a Scalabrini. ¿Te acordás? Ellos usaban el español, el castellano a fondo, poniendo nombres, las frases que inventaban para que la conciencia a uno se la abriera. Yo era un mocoso, pero a veces había frases brillantes, que eran el fruto de mucho estudio de algunos de estos grandes hombres, ¿no? Pero que te daban, te mostraban un camino totalmente, estaban plagadas de sentido, ¿no? Sí. Y eso se ha perdido totalmente, tenemos que recuperarlo. Estábamos llenos de frases que aludían a la colonia, al vasallaje, definiendo lo que era la Argentina, pero cosas increíbles, ¿no? Ahora, también había una sociedad que leía más que la sociedad también, actual. Claro, sí, que leía. Que leía. Que estaba informada, y la Argentina, y lo que pasa es que ahora igualamos para abajo, y tenemos que romper con esa costumbre, porque la Argentina siempre igualó para arriba, y esto de los chicos superdotados o que nacen con talento, no sé cuál es la expresión más correcta, pero está lleno de niños que nacen con talentos y los desaprovechamos, ¿no? Y algunos, como este chico, que su familia tuvo que emigrar por razones de trabajo, eran de Rosario,
y ahora es noticia mundial. Lo nombraron el alumno, 13 años tiene, el alumno más brillante del mundo. Increíble. Yo digo, realmente, o el otro sacerdote que está en Mozambique, que claro, se ve que no pudo nunca hacer un barrio, que los pobres hicieran su propio barrio, organizando su propia tarea, su propio trabajo, como hizo allá, ¿no? Y como, bueno, y parece que estamos, los Messi, los Maradona, ¿no? Se tienen que realizar fuera de la Argentina. Sí, es una o los tragedia. Papa Francisco, porque está lleno de personajes argentinos en el mundo, que aquí no tienen ninguna posibilidad de formar equipo. Esta es la lamentable situación. Y a mí me parece que repetirlo, machacarlo, puede servir, porque hay que golpear la conciencia de los argentinos, en el sentido de que no merecemos estar en el nivel que estamos, porque tenemos una herencia, una historia, un legado que defender. Esto, más allá de los partidismos, sí, claro. Me parece que es un tema en el cual habría que unirse para trabajar en el mismo vector estratégico, ¿no? O sea que yo lo que siento sobre nosotros, los argentinos, es que no hay nada que por lo cual valga la pena luchar, ¿no? Es decir, todos los países tienen algún sueño que puede ser cualquiera, que puede ser una obra pública o puede ser la igualdad. Sí. Lo que fuera. Pero yo siento que en este momento hay un vacío de tal magnitud que funcionamos en el ámbito colectivo a través de la negación del otro. Sí, es decir, bueno, voy a ir por este lado porque odio a aquel, o voy por este otro lado porque aquel no tiene que llegar. Pero no hay un factor, una ilusión, que puede ser la reconstrucción de la educación pública, o que podría ser, qué sé yo, algún desarrollo tecnológico, o hacer un puente, no sé, o volver a ocupar nuestro territorio de manera mucho más inteligente de lo que lo hemos hecho a lo largo de los últimos 2 siglos prácticamente, pero no hay ninguna motivación, es decir, no tenemos un sueño colectivo, y me parece que ese vacío es tremendo. En muchos jóvenes hay un compromiso, un ideal, pero bueno, claro, son jóvenes, ¿no? Hasta, yo digo, les faltan 10 años para que lleguen a un liderazgo, ¿no? Pero, bueno, no sé, es lo que tenemos, ¿no? Pasamos por cosas tan terribles porque el fracaso de los años 70 y después el genocidio y la dictadura militar fueron cosas muy terribles, y como si fuera poco, remató en una derrota en la guerra con el Reino Unido, de la cual no hemos logrado salir, porque en los 90 se firmó el Tratado de Paz de Madrid en Menem-Cavallo, que nunca se pudo revisar. Es terrible lo que... Claro, es muy espantoso, ¿no? Y ni siquiera nos planteamos lo espantoso, entonces, bueno, más difícil. Más difícil que podamos salir de semejante losa que tenemos en la cabeza si no queremos hablar del tema, justamente porque el tema del poder es ponerle nombre a las cosas, y cuando le ponemos nombre a las cosas las dominamos y le damos sentido, ¿no? Así como le ponemos nombre a un perro, le ponemos nombre a un niño, a un árbol, y esto desde el fondo de la historia el hombre hizo eso, le puso nombre a las cosas para sentirlas propias, para aproximarse, para vincularse. Bueno, nosotros no somos capaces de reconocer las tragedias que atravesamos. Sí. Hay que revisarlas, y hay que empezar, yo creo que hay que revisar, así como que tenemos que revisar la educación, tenemos que revisar el sistema electoral, porque no solamente la lista sábanas o la financiación. A mí me parece muy terrible la alienación que se da en torno a las urnas, me parece muy penoso, ¿no? Hay tantos temas. Yo le decía hoy a una compañera latinoamericana que una cosa que me sigue sorprendiendo de la Argentina es que agentes de los servicios de informaciones prácticamente públicamente reconocidos,
son aceptados como líderes políticos. Y eso es verdad. Esto es una situación que parece que solamente se da en la Argentina. Es decir, a nadie le importa. Yo he discutido con gente que me dice, sí, pero bueno, está bien, te acepto que es servicio, pero también es un líder político. ¿Cómo es un líder político un tipo que tiene un servicio? Y sí, bueno, en la Argentina ya no hay ningún problema. Hemos atravesado todos los límites, sí. Claro, hay gente que, bueno, amigos que ya murieron, pero que conocían mucho de política. Cuando yo decía, mirá, ¿quién van a nombrar ministro de Defensa? Me dijo, mirá, en la Argentina desde siempre no se nombra un ministro de Defensa que no haya sido parte de los servicios. Claro, qué interesante. En algún caso lo comprobé y lo ratifiqué. En el caso de una mujer, ¿no? Pero, claro. Es la que me imagino, seguramente. Son temas experiencias que te daba la vieja política, que la otra generación que se ha ido disponía de estas experiencias. Sí. Y eso también se ha perdido. Eso se ha perdido. Te hago la última porque el tiempo, dale, se vuela, sí. Realmente vuela cuando charlamos contigo. Así que tenemos un minutito nomás, pero vos decías las cosas que hay que llamar por su nombre. A nosotros nos metieron una deuda ficticia que le hemos llamado deuda, sí. cuando en realidad es una cadena de la cual no podemos salir. Y nunca tampoco escuchás a alguien que diga, bueno, vamos a hacer tal cosa con la deuda. Por ejemplo, vamos a remangarnos todos durante 10 años y vamos a pagarla. O, qué sé yo, otra cosa. No estoy haciendo ninguna propuesta. ¿No sentís que en torno a eso también hay una enorme resignación colectiva, totalmente, como que tenemos que vivir con esa cadena? Sí, yo no sé si es indiferencia o resignación, probablemente tengas razón, ¿no? Nadie habla de eso, de la deuda en el pueblo, en los barrios no se habla, ¿no? En la política no se habla. Sí. Sorprende, ¿no? Que haya una elección y que los candidatos no hablen de la deuda. Bueno, no hablan de las cosas más importantes, ¿no? Pero no hablan de la deuda, es verdad. Y nosotros, qué sé yo, realmente creo que habría que revisarla, que habría que auditarla. Los que hicieron campaña para auditar esta ley desde hace 30 años atrás en adelante, bueno, muchos han ido muriendo, se han callado, cansados, pero incluso hasta podríamos pagarla si tuviéramos capacidad de recuperar nuestros bienes naturales, nuestros recursos, que, bueno, tanta. Sí. Y si tuviéramos capacidad de recuperar a nuestros niños superdotados, que los hay por todas partes, y educarlos, y con ellos desarrollar tecnologías y fuentes con capacidad de exportar para conseguir los dólares para pagar la deuda. Solamente eso sería una estrategia, ¿no? Así es. Porque podríamos hacer tanto en el campo de las nuevas tecnologías, con la robótica. Yo no digo de supeditar el país a la robótica, sino ser capaces de ocupar un nicho internacional, ¿se entiende? Así es. Yo soy partidario del arraigo, pretendo cultivar la vida rural, recuperar la transhumancia, todo eso para que el común de la gente se empodere, tenga identidad, recupere volver a la música tradicional, todo bien, pero tenemos que estar en el mundo y tenemos las posibilidades de estar en el mundo, entre otras cosas para saldar la deuda o para resolverla, ¿no? Correcto. Y lo podríamos hacer perfecto, todavía lo podemos hacer. No nos han destruido tanto al hombre argentino. Así es. Jorge, ya me piden para la tanda de la radio. Abrazo, Mario. Te voy a agradecer muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Bueno, saludo a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, ustedes han tenido el gusto, igual que yo, de escuchar a Jorge Rulli. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el convencional constituyente de Chile, Marco Arellano. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, se escucha perfecto, de manera tal que vamos a tener un diálogo muy claro para nuestros oyentes. Me gustaría, vos sos muy joven, me gustaría que te presentes para los oyentes de nuestra radio, fundamentalmente habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, para que sepan con quién estamos hablando en este momento. Ok. Bueno, mi nombre es Marco Arellano, yo tengo 31 años, soy administrador público de profesión, licenciado en Ciencias Políticas, habito en la localidad, en la comuna de Quilicura, que queda en la región metropolitana de Santiago, y soy dirigente medioambiental. Nos hemos dedicado con un conjunto de compañeras y compañeros a defender los humedales que hay acá en Quilicura, y hemos combatido varias industrias contaminantes que están en este sector, que es un sector que está atravesado por dos grandes cordones industriales, los más grandes de la región, y hemos llevado una lucha más o menos hace unos 4 años por la defensa del territorio, y en ese contexto decidimos el año pasado participar como organización en el proceso constituyente que se dio curso el año pasado. Bien, bueno, vamos a ir avanzando de a poco. Nosotros vimos lo que ocurrió allí por octubre del año 2019, aquello que se inició con un aumento en el precio de los cospeles o algo por el estilo de subtes en Chile, que pasaban de 800 pesos a 830, un aumento que en la Argentina hubiera sido minúsculo. Y de pronto esa rebeldía de los estudiantes devino en algo que el propio presidente Piñera parece no haber entendido, ni su mujer, porque recuerdo, y te lo voy a leer textual, que el 20 de octubre de aquel año, 2019, el presidente Piñera dijo: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Indudablemente no estaba comprendiendo lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba en aquel inicio de la crisis del 2019? En efecto, es muy importante lo que comentas, Mario, porque ese hito de cuando Piñera lo que hace en el fondo es declarar la guerra al pueblo, por una parte, claro, devela que él no comprendía la magnitud del momento histórico en el que vivíamos, no lo comprende, y de hecho yo creo que la oligarquía aún no comprende a profundidad qué fue lo que pasó hasta el día de hoy. Evidentemente, y como dio la vuelta al mundo, esto partió con la alza de la tarifa del metro en 30 pesos, como bien dices tú, pero ese fue un gatillante que en realidad es producto de una serie de abusos que se arrastran básicamente desde el retorno a la democracia acá en Chile, que fueron creciendo y que se fueron suscitando a través de una serie de movilizaciones que partieron remontándonos como a lo más como profundo de la historia en el año 2006, bueno, primero en el 2001, pero luego en el 2006 a través de las movilizaciones estudiantiles. Yo también fui parte ahí, fui estudiante de uno de los liceos emblemáticos acá de Santiago que participó en las movilizaciones. En esa oportunidad se peleaba contra la LOCE, que es la Ley Orgánica de Educación, también es un producto de la Constitución de Pinochet. Luego se profundizó esta pelea en el 2011 a través de un movimiento universitario, y a partir de ese punto se genera como un pequeño quiebre, como que se rompe esta cáscara de que este modelo perfecto chileno, el modelo exitoso, que en el fondo éramos supuestamente todos felices, parte de una fiesta que en realidad nunca llegó a los sectores populares, se rompe como este consenso neoliberal, por llamarlo de cierta manera, y en torno a eso, a partir del 2011 a la fecha, se empiezan a suscitar una serie de movilizaciones por temas medioambientales, agarra mucha fuerza el movimiento feminista también, y eso empieza una escalada que precisamente, primero porque nunca los gobiernos de turno, ni de la concertación ni de la derecha, fueron capaces de dar respuesta concreta y profunda a estas demandas, y el 2019 esto estalla con el tema del alza del metro, también porque había una sensación de impunidad súper grande, y la desconexión de la clase política y la clase empresarial para con el 95% de la población era tal
que justo esas semanas subieron una serie de frases que esto como que queda es como escondido, pero uno acá lo entiende, y es labor de nosotros también de velarlo, una serie de frases de ciertos personeros políticos que, no sé, pues cuando fue el alza del metro, el ministro llama a la gente a levantarse más temprano. Bueno, si se levantan a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana el pasaje va a ser más barato. O por ejemplo, frente a la alza de precios, el ministro dice riéndose por la tele que las flores están más baratas, que la gente compre flores. Un personero del Ministerio de Salud dice que la gente va temprano a hacer fila a los consultorios, que son los centros de salud primarios, porque le gusta hacer vida social, cuando en el fondo uno va al consultorio temprano porque si no encuentra hora, tiene que ir a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a veces. Entonces todo eso se genera una sensación de indignación que crece. Los estudiantes se movilizan por el alza del metro, y la única reacción del poder, del gobierno Piñera y de la clase política, es una represión brutal contra el estudiantado, a través de golpizas, a través de detenciones y una serie de hechos que han dado la vuelta al mundo. Y el punto de inflexión se da efectivamente cuando Piñera declara este estado de sitio y le declara la guerra al pueblo. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión que empieza a generar toda esta cadena de hechos que iniciaron todo este proceso. Así es. Ahora me gustaría preguntarte, porque lógicamente que nosotros hemos visto todo esto, por lo menos los que participamos en este programa y en la mirada particular que nosotros tenemos, lo vimos con gran simpatía desde el primer momento, ¿no? Se caía el enmascaramiento de un sistema que efectivamente había funcionado, pero fundamentalmente para las capas altas de la sociedad, y lo veíamos, y de pronto a nosotros de este lado de la cordillera nos causaba conmoción ver movilizaciones increscendo hasta llegar a las movilizaciones más grandes de la historia de Chile, con millones de personas saliendo a las calles de punta a punta de Chile y generando imágenes que nos impactaban muy fuerte, pero nosotros teníamos una gran incertidumbre en qué devendría todo esto, porque efectivamente no estamos allí y no podríamos habernos imaginado que finalmente la idea de una convención constituyente hubiera emergido. ¿Cómo fue esta metamorfosis, este paso de las movilizaciones de calle a decir, bueno, en última instancia vamos a hacer un nuevo Chile? Es una excelente pregunta, porque ahí funcionaron dos mecanismos, no mecanismo la palabra, sino que dos procesos en paralelo. Por una parte, la movilización, que era una fuerza que buscaba en el fondo destituir a la clase política, era un movimiento impugnador en el cual no había estructura, no había caudillos, no había cabeza, sino que era simplemente el pueblo inorgánicamente intentando rebelarse contra esta clase, tampoco sin grandes estructuras como hubieron años anteriores o décadas anteriores en Chile, sin grandes estructuras organizativas. Uh-huh. Lo que fue en la Argentina el 2001, que se vayan todos. Hasta ahí. Muy similar, claro, muy similar. Ese era como el meollo porque acá en Chile la clase política finalmente se convirtió en un gremio que se sirve a sí mismo. Y bueno, es un problema muy común latinoamericano, el tema de la corrupción y el tema de lo que ello implica. Sí. El problema, por llamarlo de cierta manera, es que Chile, por la forma en que está construida su institucionalidad, por la constitución que se hizo en dictadura, que hizo Pinochet con Jaime Guzmán, no tenía herramientas para, por ejemplo, destituir a un presidente. Y no tiene herramientas para procesar un momento político tan profundo, y en este contexto la clase política, con el contexto de evitar una ruptura del sistema político chileno que estaba en jaque tremendo, se junta, ni siquiera lo hizo a través del Congreso, sino que a través de los partidos políticos directamente, y genera este acuerdo por la paz que tenía dos caras, que una cara era el inicio de un proceso constituyente para cambiar la Constitución, que yo tengo mi opinión personal de que sí es positivo que se haya dado aquello, pese a que no era la demanda principal en la calle en ese momento. Sí es muy positivo que se haya dado pie a eso, porque efectivamente uno de los problemas más grandes que teníamos en Chile y que tenemos aún es la Constitución de Pinochet, que está hecha para el empresariado.
Y por otra parte, esa es como la cara bonita de ese acuerdo. Y la cara fea de este acuerdo es la aprobación de algunas leyes represivas, precisamente para aplacar la protesta social. Entonces, se ejecutan estos dos grandes acuerdos, se da inicio a este modificación para iniciar una nueva constitución de cero, y se aprueban un par de leyes represivas, en el fondo, para tratar de acallar la protesta social. Y ahí da origen a este proceso. Entonces, fue gestado principalmente por la clase política. Pero con el calor de la movilización popular que estaba presionando, y mucho. ¿Cómo impacta el inicio de la pandemia en el marco justamente de esta movilización popular, de estas iniciativas políticas, de estas respuestas? ¿Cómo aplaca, debilita, fortalece? ¿Qué ocurre cuando irrumpe la pandemia en el marco de todo este proceso? Claro, sí, efectivamente la clase política inicia este proceso que sin el nivel de movilización que se tuvo jamás hubiesen cedido a la Constitución, ellos se aferraban a ella enormemente. Entonces ese es un gran triunfo, la movilización. Y bueno, la pandemia fue bastante particular porque la pandemia empezó a pegar fuerte acá a finales de marzo del 2020, mediados finales de marzo, y precisamente en marzo, bueno, después de álgidas movilizaciones hasta diciembre más o menos muy fuerte, en enero y febrero siguieron habiendo movilizaciones, pero hubo como un periodo como un poco más de como calma, yo me imagino que por el periodo estival. Y en marzo ya se veía nuevamente este increciendo de movilizaciones. Se hizo una movilización del 8M, que es muy fuerte acá, del movimiento feminista, y ya se estaban organizando más y más movilizaciones estudiantiles, se estaban llamando a paro generalizado, y justo viene la pandemia que precisamente disminuye mucho y finalmente paraliza la movilización social. Entonces fue muy particular el momento en que llegó la pandemia, y finalmente tiene un efecto desmovilizador, pese a que la indignación sigue, pero sigue en un estado como latente, no ya sin capacidad de expresarse en la calle. Claro. Ahora, bueno, entonces podríamos suponer desde acá que esa energía se va a canalizar a través de la generación de una institución que no es sencilla reunir, que es una convención constituyente de la cual vos formás parte. Eso se va a refrendar, digamos, a través del voto popular. ¿Qué características tuvo esta convocatoria y qué participación popular? ¿Cuál fue el papel, ya no tanto de calle, inorgánico, espontáneo, sino ya más institucional, más convocado con un objetivo concreto? ¿Cómo se vivió esto? ¿Cómo lo vivió el pueblo? ¿Con satisfacción o una parte del mismo pensó que estaban entrando quizás en un callejón cuyo destino era incierto? Mira, se vio con bastante optimismo, el proceso, y eso se queda refrendado en el plebiscito, cuando se pregunta si quiere el pueblo chileno quiere o no quiere una nueva constitución, gana con más del 80% la opción apruebo. Claro. Y había otra opción que era convención mixta, convención constitucional, y se gana aún más, quiere decir que la gente no quería gente del Parlamento en esa nueva redacción. Se vio con bastante optimismo, y el proceso en sí tuvo cambios desde el inicio, que en el acuerdo por la paz se establece que la elección va a ser por el sistema de Hont, que es el mismo sistema con el que se elige a diputados, que básicamente así se hizo la elección, pero que tenía muchas dificultades. Por ejemplo, los independientes no podían hacer listas, esta se compite por listas, los independientes en un inicio no podían hacer listas, entonces era muy difícil que entrara un independiente. Poco se fueron logrando cosas como la posibilidad de que los independientes solo para esta oportunidad armaran listas. Se dieron facilidades para juntar las firmas, porque hubiese sido imposible juntarlas ante notario con el contexto de pandemia. Se consagra que va a ser una constitución conformada paritariamente en la primera convención constituyente, el órgano constituyente paritario del mundo, que también se logra gracias a la presión y la movilización. Se logra la presencia de escaños reservados de pueblos originarios, y en ese contexto, ya cuando estaban más o menos todas las reglas claras, las organizaciones a nivel nacional empezamos a generar articulaciones precisamente para tratar de participar en el proceso. Ahí
Te hago una consulta porque me parece que estás contando algo que para mí es central en todo este proceso. Te presento, habla Daniel de Abrantes. Yo soy Mario Masitelli. Bueno. Ahí una de las cosas que nos llama poderosamente la atención, y la verdad que es una novedad muy interesante, es los procesos de rebelión en la Argentina, como el 2001, que plantearon que se vayan todos y después siguieron todos, y que en el fondo había una negación de la política como herramienta de ordenamiento de la sociedad y demás, ¿no? Un rechazo a la política. En Chile tiene una resolución totalmente distinta, porque lo que estamos viendo es que hay una regeneración de la política y de las representaciones políticas. Hay una política que se acaba, que se va agotando, que es la política de los partidos tradicionales, que fue perdiendo la representatividad del pueblo, y surge una nueva representación política desde las bases, en un proceso totalmente original, y que me parece que es una de las novedades más potentes que tiene este proceso constituyente en Chile, y es un poco lo que estabas contando vos, me parece. Sí, esa es una característica muy particular del proceso, y ahí tiene que ver con un trabajo que se había dado por años en lo subterráneo, por llamarlo de cierta manera. En Chile, a nivel territorial, hay muchas organizaciones trabajando en distintas partes hace años por temas medioambientales, por luchas feministas, por luchas de reivindicaciones de pueblo originario, por luchas estudiantiles, sobre todo. Entonces, todo este movimiento, toda esta organización que es como un tema generacional igual. Yo participé, como les decía, en las movilizaciones secundarias del 2006, las movilizaciones universitarias del 2011, y hay una generación que viene empujando muy fuerte, que yo diría que es de menores de 35 hacia abajo, que tiene una postura absolutamente distinta cuando tú pones a una persona de ese rango etario a debatir con una persona. Estoy hablando en promedios, no quiero generalizar. Uh-huh. Pero se nota como un quiebre ahí en la forma de entender la política, y ese trabajo que no se veía precisamente empieza a articularse ya más fuertemente frente a esta necesidad, y se empiezan a generar articulaciones precisamente para intentar incidir en el proceso, y eso es lo interesante, y eso afortunadamente, bueno, el proceso aún no termina, pero se logró porque muchos representantes de organizaciones territoriales entramos. De hecho, independiente de las listas y los movimientos por los cuales entramos, porque se dio ahí una táctica de que algunos entraron en listas independientes completamente, hubieron varias listas independientes distintas, incluso hubieron algunos que entraron en cupos independientes de listas de partidos también, que sus territorios tomaron esa decisión, pero como que desborda la institucionalidad, y somos muchos los ambientalistas, por ejemplo, que te lo hablo que es de los grupos más grandes, que son dirigentes de organizaciones que lograron entrar al proceso y que no responden a partidos, no responden a cúpulas, sino que responden a territorio. Uh-huh. Y eso aún está en curso. Muy interesante. Ahora te quiero llevar a transitar, si vos querés, en esta entrevista por un terreno que es la propia mecánica de la Convención Constitucional o Constituyente, no sé qué nombre es el más apropiado, en el sentido de que cuando se arma un espacio de naturaleza deliberativa y también resolutiva en algún sentido, porque de ahí va a amanecer una nueva constitución, lógicamente que articular la diversidad siempre tiene una dificultad, tiene un costo de tiempo. ¿Cómo está desarrollándose la propia mecánica de la Convención Constituyente? ¿Sentís que tiene la agilidad que debería, o sentís que está como una maquinaria un poco más pesada? Es una buena pregunta, y tiene dos procesos paralelos. Nosotros, luego de la elección, antes que iniciara la convención, yo fui electo en una plataforma llamada Lista del Pueblo, pero hubieron otros independientes que fueron electos en otras, como te decía, listas independientes de movimientos sociales, incluso algunos que entraron en cupo independiente partido, que nos dimos un ejercicio semanas después de agruparnos en una plataforma que se llamaba Vocería de los Pueblos, que incluía escaños reservados y diferentes independientes de todas las listas. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención, y te lo cuento como infidencia, me llamó mucho la atención llegar a esa primera reunión, donde éramos 40 más o menos,
y notar que estábamos todos en la misma. Yo no conocía de esos 40, conocía a 3, porque estamos hablando de Arica Punta Arenas. Pero me llamó mucho la atención que primero etariamente éramos todos casi del mismo rango etario, y segundo que estábamos todos en la misma sintonía, pero muy, muy, muy marcado. Entonces yo dije, aquí pasó algo que todos por acá, uno por allá, otro por acá, logramos entrar y básicamente estamos en la misma. Entonces eso me da aún mucho optimismo, porque no es algo planificado y que yo me di cuenta in situ, por lo menos de este sector, pongámosle 40 de 155. Lo otro tiene que ver con el funcionamiento interno de la convención, y ahí hay varios temas que abordar, que me gustaría abordar. Lo primero es que tuvimos un inicio súper dificultoso, porque básicamente el gobierno Piñera, no sé si por negligencia o por otra razón, pero al menos por negligencia, no tenía las implementaciones básicas cuando empezamos a funcionar. O sea, no había sistema de votación, no había micrófono, no había una sala donde cayéramos los 155. Y esto no te estoy hablando después de que ya nos instalamos. Sabotaje. Llegamos el primer día. Sabotaje total, claro. Mira, vamos de negligencia a sabotaje, yo eso que lo evalúa la gente. Pero el primer día, luego de la instalación, cuando firmamos, llegamos a sesionar y llegamos a una sala donde no había micrófono y donde cabíamos 80. Y los demás compañeros y compañeras tuvieron que ponerse en los segundos pisos de la galería a gritar para abajo lo que querían opinar. Y estábamos todos gritando, era como estar en el estadio. Y fue como que tuvimos una hora y llegamos a la conclusión que era imposible funcionar así de ninguna manera. Entonces la primera semana se perdió básicamente. Luego empezamos a implementarnos de a poco. Y además está el otro problema, que es normativo. A esta convención se le dio un plazo de 9 meses para funcionar, con una posible prórroga de 3 meses, y no había ningún reglamento, nada, porque en otros procesos constituyentes hay como estructuras de reglamento. Yo creo que es bueno que no haya ningún reglamento previo para que nosotros nos demos nuestras propias reglas, pero el plazo es ínfimo. Si uno lo compara con otros procesos constituyentes, no sé, en Ecuador se demoraron 7 meses en sacar su reglamento de funcionamiento. Nosotros estamos ya a puertas de terminarlo, lo vamos a terminar de aquí a fin de mes, un periodo de 2 meses y medio, descontando estas semanas que no pudimos funcionar. Y ha funcionado rápido, pero a un costo muy alto, que tiene que ver con no ha habido, es una dinámica que primero yo lo hablo desde lo humano. Yo creo que nos va a enfermar a todos los que estamos ahí adentro, porque el ritmo es demasiado vertiginoso. O sea, estamos haciendo básicamente la pega de 2 años en 1 año o de más años, y es todo sobre la marcha, todo muy rápido, todo indicaciones de un día para otro, terminar un proceso, tienes que empezar otro. Entonces hemos logrado cumplir esa velocidad, pero esa velocidad tiene un costo también, que también debilita un poco la deliberación profunda, y no sé, los asesores que trabajan, los técnicos que trabajan en el equipo, toda la gente está absolutamente reventada con el proceso, que es el lado que no se ve hacia afuera. Pero sí, se ha podido avanzar a la velocidad al menos que nosotros creemos que de aquí a 9 meses más vamos a terminar la Constitución, pese a todos estos problemas que le he anunciado. Te voy a hacer las 2 últimas preguntas. Y la última de todas es la más importante, de manera que pero te voy a hacer la anteúltima. Ustedes tienen encaminado un proceso para elecciones presidenciales, de manera que en no mucho tiempo van a tener un nuevo presidente. ¿Cómo conviven un presidente Piñera que efectivamente se va y que uno supone desde este lado de la cordillera que su poder se irá licuando irreversiblemente, pero una convención constituyente que efectivamente concentra la mayor representación popular y democrática que uno pueda imaginar, y el emergente de un nuevo presidente que en definitiva van a convivir durante un periodo quizás breve, pero durante un periodo casi como 2 poderes distintos del Estado, pero que son independientes, bien independientes uno del otro. Esta convivencia, ¿cómo la piensan, cómo pensás vos que se va a desarrollar?
Es una muy buena pregunta. Bueno, la convivencia con el actual gobierno ha sido francamente mala y hemos pillado obstáculos constantemente. Sin contar el torpedeo de quienes son del sector del gobierno que está dentro de la convención, que hay un sector muy minoritario pero muy bullicioso que ha dificultado enormemente, ha generado polémica, etcétera, etcétera. Sin contar el rol de los medios que abiertamente están en guerra contra la convención y del empresariado que está básicamente en la misma. Eso por un lado. Y bueno, respecto a las elecciones, van a ser muy importantes porque dependiendo de quién sea el presidente, vamos a poder vislumbrar si vamos a tener un mayor nivel de apoyo para sacar la tarea adelante o vamos a tener nuevamente un torpedeo. Claro. Entonces sí, es muy importante la relación y finalmente quién resulte electo. Bien. Bueno, la última que te hago es indudable que pensar de nuevo un país, si se quiere, porque esa ha sido la voluntad popular de los chilenos, es decir, bueno, borrón y cuenta nueva, genera un sinnúmero de expectativas en temas que tienen que ver con la propia reforma política que seguramente emergerá de la Constitución, cuestiones sociales, cuestiones ambientales, cuestiones que tienen que ver con el rol de los pueblos originarios, la inserción de Chile en el mundo, si va a ser la misma que la que tenían o va a tener un cambio significativo. De todo esto y de otros temas que ustedes indudablemente están discutiendo, ¿qué es lo que vos pensás que puede esperar la mujer y el hombre de a pie en Chile de esta convención constitucional que en definitiva va a marcar nuevas reglas de juego que seguramente durarán muchas décadas y que seguramente irán perfilando a un nuevo Chile? ¿Qué podrías decir que puede esperar el pueblo de esta convención? Mira, son muchas cosas que hay que cambiar, pero yo creo que hay dos ejes que son principales y que aquí la mayoría de la población es lo que principalmente espera, incluso independiente de la postura ideológica o política incluso. El primero, el más importante, es el combate a la corrupción. Lamentablemente a nivel latinoamericano tenemos una triste costumbre de, como clase política, las clases políticas tienen la costumbre de servirse de los órganos del Estado en el fondo para perpetuarse ellas mismas y lograr generar mayores cuotas de poder. Eso lo vemos en Chile, se ve en Argentina, se ve en todos los países latinoamericanos, lamentablemente. Entonces, mi objetivo principal y el objetivo yo creo transversal de quienes estamos dentro, así lo espero al menos, es el de establecer medidas fuertes contra la corrupción. Bien. Y esto por varios ámbitos. Primero, por la sensación que genera y por la descomposición que genera el tejido social. Segundo, porque con la mayor prestación de servicios sociales que pretendemos que el Estado entregue, también va a haber una carga mayor en el aparato fiscal. Yo soy administrador público, entonces precisamente antes de que empezáramos acá escuchaba un poco la conversación que tenían ustedes respecto a la deuda argentina y creo que cada peso que gaste el Estado, si el Estado gasta 10 pesos, bueno, por lo menos 9 tienen que llegar a las personas. Actualmente yo no sé cuántos llegarán, 5 o 6. Yo he trabajado en servicio público, entonces sé más o menos lo que pasa ahí. Y eso es prioritario primero por un tema de confianza y de vuelta a la fe pública y reorganización, fortalecimiento del tejido social, y segundo por un tema de estabilidad fiscal macroeconómica. Yo creo que ese es el punto más importante, junto con mayores niveles de democracia. Acá tenemos una democracia representativa que precisamente lo que hace es que las clases dirigenciales se empiecen a apartar de los sectores populares y en el fondo la gente que lo eligió. Y eso es también porque no hay mecanismos. Nosotros queremos consagrar mandatos revocatorios, por ejemplo, para que si hay que revocar una autoridad al cargo no haya que salir a protestar al nivel con todos los costos humanos que tuvo para la gente que se movilizó por parte de la represión de carabineros que asesinó gente y dejó mucha gente mutilada. Ojalá que haya mecanismos para evitar que tengamos que llegar a eso si tenemos que destituir a alguien. Que hayan iniciativas populares de norma y que la participación, la incidencia de la población y de la comunidad organizada sea mayor y tenga directa relación con las políticas públicas. Nosotros queremos avanzar hacia ese modelo. Se habla mucho del modelo suizo que tienen más o menos de los cantones. Bueno, ellos tienen otra realidad económica y cultural
son un país que están en el otro hemisferio, por llamarlo de cierta manera. Pero sí es muy interesante ese mecanismo que tienen ellos de incidir en la política pública. Yo creo que esos dos ejes son principales y transversales, yo creo, de todos los sectores políticos, así espero yo al menos, y de la población. Y los demás, bueno, la protección de la naturaleza, la consagración de derechos sociales, el fin del Estado subsidiario y un montón de otros elementos más en cuanto a educación, en cuanto a derecho a la ciudad justa, la recuperación del agua. Chile es el único país en este momento que el agua es privada y tiene la capacidad de transarse y venderse y comprarse, y el Estado la regaló, de hecho, y ahora el Estado en los sectores donde no tiene para darle agua potable a la población tiene que ir a comprar carísimo lo que le regaló a otra persona hace algunos años. Entonces es terrible, pero yo creo que esos dos elementos son los más importantes: el combate contra la corrupción y la consagración de mecanismos de democracia directa más participativa de los que hoy día existen. ¿Y los pueblos originarios qué pueden esperar? Plurinacionalidad, yo creo que esa es también una demanda bastante sentida, bastante transversal, y nos va a ayudar mucho, yo creo, como país. Nos va a ayudar mucho por lo que implica, por la riqueza cultural, por la cosmovisión que tienen los pueblos acá, la relación que tienen con la naturaleza, con el entorno es absolutamente distinta a lo que se nos ha inculcado desde Europa. Y acá yo soy un admirador profundo del pueblo mapuche que resistió acá en Chile, resistió y lleva 500 años resistiendo hasta el día de hoy. Invasiones, guerra, esta famosa pacificación de la Araucanía, que fue una masacre que se dio del Biobío al sur. Y pese a eso, el pueblo mapuche se readaptó y sigue resistiendo. Entonces, ahí hay algo que hay que rescatar, esa cultura que logró resistir el colonialismo, logró resistir la invasión europea y hasta el día de hoy sigue aguantando. Entonces, esa es una demanda muy importante y yo creo que se va a ganar en la convención. Y la aplicación tanto de eso como de otras normas va a tener que irse ejecutando de aquí en adelante. Va a tener que ir, yo creo, de manera incremental. La Constitución tiene que consagrar los mecanismos y la construcción de esos mecanismos tiene que ser por parte de la población y de los pueblos que habitan el territorio. Te hago yo mi última pregunta. Sabes que la Argentina también está atravesando una crisis enorme, más allá de la coyuntura actual. Venimos en los últimos 50 años pasamos de un 5% de su población bajo la línea de pobreza a un 50% en la actualidad, donde el 65% de los jóvenes son pobres. La pobreza es el gran tema de la Argentina. Y aquí se está discutiendo, se está empezando a discutir, y nosotros somos promotores de estas ideas, la posibilidad de ir a un esquema de ingreso básico universal o salario universal. Bueno, tiene distintas acepciones en el mundo, pero bueno, está alineado también con estas transformaciones que se están dando en el mundo del trabajo. ¿Este tema está dentro del horizonte de discusión de la Convención Constituyente chilena? Yo creo que absolutamente. Es un tema muy importante. Acá en Chile el trabajo está cada vez más precarizado. En Chile se ha consagrado el modelo de subcontratación y de esta como labor freelance, que se le llama, así como por llamarlo elegantemente, que es básicamente que la gente trabaja sin contrato. La informalidad del empleo acá es enorme y es un tema sumamente importante. O sea, en Chile el 50% de la población vive con menos de 400.000 pesos. Los niveles de pobreza, y aquí es un tema bastante profundo, la pobreza, la vulnerabilidad, porque hay una dimensión material que es la más importante, pero también hay una dimensión que no se mide y que nadie la quiere medir, que tiene que ver con lo cultural. Yo le llamaría con lo espiritual incluso, y te lo hablo como chileno, porque hace 50 años uno iba a un campamento, una población, y la gente andaba con hojotas, que eran chalas que se hacía con caucho. O sea, había una pobreza material enorme. Y hoy en día existe acá en Chile un mayor acceso a bienes materiales. Uno va y hay televisores, etcétera, etcétera. Hay acceso a condiciones materiales, pero la calidad de vida, los niveles de estrés, los niveles de enfermedad mental, la descomposición del tejido social, de las relaciones humanas, los niveles de violencia son altísimos. Entonces,
claro, si acá en Chile uno hace un análisis quizás como de pobreza en términos materiales, puede ser mucho más bajo que el argentino y podría entenderse como bajo quizás respecto a la región, pero esa otra pobreza que no se mide es bastante alta y en Chile hay un problema enorme yo lo llamo con un vacío espiritual, con una falta de relación armoniosa con la gente que nos rodea, que no se mide, entonces estamos llenos de enfermedades mentales, estamos llenos de problemas y tiene que ver con el modelo. En el caso argentino me parece muy importante lo que están planteando ustedes y en Chile también lo queremos consagrar, pero hay otra dimensión que también es importante que tiene que ver con esto otro que es más difícil de medir. Cómo los niños tienen relaciones sanas. Pues mira, lo que te estoy hablando quizás suena así como muy intangible, pero cómo se sienten parte del lugar, cómo tienen una identidad con cómo, dónde viven. Pero para no alargarme tanto en eso, es como que estoy muy de acuerdo con lo que me planteaban. Bueno, pero has sido absolutamente claro con esto, te entendemos perfectamente, creo que todos nuestros oyentes han entendido todo lo que has expresado. Desde nuestro lado te mandamos un saludo muy fuerte, le decimos a los oyentes, les recordamos para quienes se han sumado que estamos hablando con el convencional constituyente en Chile, Marco Arellano, y si quisieras agregar algo, tenés los últimos segundos a disposición. Y desde ya, de nuestro lado, un fuerte abrazo y a seguir trabajando por un nuevo Chile que va a ser una luz, un faro de esperanza para toda América Latina y yo creo que también para buena parte del mundo. Gracias, Mario. Mira, primero que todo, mandarle un saludo al pueblo hermano argentino, un llamado a organizarse, porque en el fondo las conquistas sociales se logran con organización. Y se nos viene un álgido proceso en los próximos años. Yo creo profundamente en la Unión Latinoamericana. Creo que como pueblos tenemos historias muy comunes, todos desde acá Chile, Argentina hasta Centroamérica tenemos historias muy comunes, muy comunes. Y tanto a nivel económico como a nivel cultural tenemos que buscar esta sanación de las cosas que se han roto para atrás y tenemos que construir un horizonte donde podamos colaborar, porque vamos a necesitar colaborar en los periodos que se vienen a futuro de cambio climático, que ahí hay otra dimensión bien compleja. Entonces, un llamado, un abrazo al pueblo hermano argentino. Bueno, si hay algún chileno residente en Argentina también que esté escuchando, un abrazo. Y yo dispuesto a colaborar en lo que haga falta si es que algún día más adelante hay que coordinar algo. Excelente. Bueno, Marco, fuerte abrazo y hasta pronto. Felicitaciones. Un abrazo, Mario. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Es el primer reportaje que se le hace a un convencional constituyente en la República Argentina. Me pareció extraordinario, cada día me entusiasma más este proceso en Chile. Bueno, yo creo que va a impactar muy fuerte en la Argentina, sobre todo cuando vemos lo que está pasando con nuestra dirigencia política, ¿verdad? Enredada, enroscada. En la peor mugre. Sí, digamos que sin horizonte, sin perspectiva, discutiendo poder por el poder mismo, trenzas, roscas, en fin. La verdad es que los pueblos son los que ponen luz, claridad, ponen un horizonte, ponen futuro. Y para nosotros realmente nos llenamos, en fin, de verdadera alegría. Daniel, creo que es hora de que le demos un alivio a nuestros oyentes. Quizás Leandro nos ponga un temita breve, de esos que relajan el ánimo, el espíritu. Venimos bien. Creo que el programa de hoy es un programa de colección, con Jorge Rulli y con Marco Arellano. Un programa realmente imperdible que yo espero que muchos lo vuelvan a escuchar, porque no son horas perdidas, son horas invertidas, porque refrescan la inteligencia, el corazón, el alma y nos dan nuevos impulsos. Vamos a un tema musical y seguimos aquí en La Brújula. Bueno, volvemos con una música que nos ha desenchufado durante unos segundos para bajar un poquito la tensión o la atención que nos genera escuchar, para mi gusto, tantas buenas noticias, tan buena descripción de lo que fue un proceso histórico, y creo que es el proceso que cierra definitivamente la etapa trágica que se abrió con el golpe de Estado del 11 de septiembre
de 1973. Así es. Se cierra, es decir... Y hoy, que estamos en una semana de recordación, nuestro recuerdo siempre permanente a la enorme figura latinoamericana de Salvador Allende. Así es, así es. Bueno, yo desearía hablar, total, ya creo que el programa, ya está sobrepagado el programa. ¿Viste cuando decís, pues, vamos a cenar y ya cenaste todo? Bueno, es un cafecito, digamos, ¿no? Como para cerrar, pero que podría no estar y ya la cena estuvo estupenda. Yo veo una crisis en la Argentina que es una crisis de gente desorientada. Ya habíamos hablado de que se combinó para la derrota electoral del oficialismo cuestiones de tipo material, promesa de aumento de salarios y jubilaciones, y en realidad hubo caída de salarios y jubilaciones, pérdida de actividad del mercado interno, se agudizó todo con la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar, mucha gente se fundió, una cuarentena quizás desmedida, exagerada, que se pudo haber disminuido respetando protocolos que hubieran hecho que mucha gente no hubiera cerrado sus comercios, sus industrias, sus servicios, los escándalos con el vacunatorio VIP, los escándalos con las fiestas en Olivos, la doble moral, el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Bueno, se combinó todo y eso produjo una derrota electoral con el resurgimiento de quienes se habían ido en 2019 después de haber hecho un pésimo gobierno, muy mal gobierno, el de Macri, un gobierno que de 4 años, en 3 de esos años cayó el Producto Bruto per cápita, cayeron hasta para las empresas para las que gobernó Macri, cayeron sus acciones y se descapitalizaron, aumentó en 4,5 millones el número de pobres, se empobreció la clase media, se endeudó al país de manera absolutamente irresponsable, se dilapidó el crédito público, privado, prácticamente en menos de 30 meses. El país entró en cesación de pagos en marzo, abril de 2018. Para que esto no colapsara absolutamente, Macri le pidió un crédito a Donald Trump, que el Fondo Monetario Internacional accedió a entregarle a Macri $44.500 millones, que también se evaporaron, no el 100%, pero buena parte. En total, Macri, entre la deuda que había contraído hasta abril del 2018, más la deuda que se evaporó después, redondea unos $100.000 millones. Es decir, el gobierno de Macri fue una catástrofe y son los que ahora están ganando. No hicieron ninguna autocrítica y buscan chivos expiatorios. Parece que los chivos expiatorios son el Banco Central y la gente que trabaja en blanco. Por eso vienen por los trabajadores en blanco a ver cómo los precarizan y por el Banco Central, que algunos loquitos tienen como fórmula para terminar de colonizar a la Argentina, que ya ni siquiera seamos capaces de imprimir nuestra moneda. Es decir, pero esos que ganaron porque el gobierno se desarrolló en el marco de un mal diagnóstico y de una mala praxis. Luego del acontecimiento del domingo, que también empezó con mala praxis, porque cuando cerró el comicio, el Frente de Todos tuvo la mala iniciativa de celebrar un triunfo que le daban las bocas de urna, que no lo debieron haber hecho nunca, debieron haber esperado la evolución del escrutinio para ver qué es lo que había pasado real y efectivamente. Creyeron que habían ganado por 7 puntos, 5 puntos, 6 puntos, perdieron por 5 puntos. Bueno, esto lógicamente que significó un shock, y de ese shock emergen distintas posturas. El gobierno se mantiene sin modificaciones, como si no hubiera pasado nada, o el gobierno produce fuertes cambios en su gabinete.
Luego hay un segundo debate, si produce cambios en su gabinete, si los cambios son cosméticos o hay cambios de fondo. Y si los cambios fueran de fondo, habría que saber si esos cambios de fondo son para profundizar lo que se venía haciendo o son realmente para iniciar el tránsito a un gobierno popular, democrático, nacional, en serio, no de relato, en serio. Lo cierto es que hasta aquí se quedó todo en el primer paso, es decir, todavía están debatiendo si producen o no producen los cambios, con una cantidad, con un minué, con una cantidad de pasos entre los dos principales actores, entre la pareja principal, que realmente asombra lo que han terminado generando en el escenario público argentino, porque cosas que debieron haber hablado en privado salieron a la luz pública y se empezaron a manifestar de manera tal que llevó esto a una crisis en el Gabinete Nacional que podría devenir en una crisis institucional. Pero indudablemente la crisis todavía no está resuelta y da la impresión de que el presidente, que dijo que un poco se hizo el guapo, parece que ahora está aceptando que va a tener que hacer cambios en el gabinete. A mí me llegan que irían al gabinete, me dan nombres, Gustavo Vélez podría ser uno, un peso pesado, que sería Daniel Scioli. Vaya a saber si aceptará Daniel Scioli, seguramente como jefe de gabinete, porque sería la persona más relevante después de Cristina, Daniel Scioli. También Julián Domínguez, que podría ir a Agricultura, Ganadería y Pesca, ámbito en el cual intentaría restablecer relaciones con los sectores agropecuarios, y Agustín Rossi, que podría estar volviendo al gabinete. Bueno, todo esto está a resolverse. Lo cierto es que Argentina está jugando alrededor del timón del Titanic, ¿verdad? Con el iceberg ahí cercano, y en lugar de tomar el timón con decisión y alejarnos de la peor crisis, hay una enorme disputa en torno al timón. No se conoce quién va a triunfar, no se conoce cuál va a ser la dirección definitiva que va a tomar el barco, no sabemos si vamos a chocar o no con el iceberg, muchas incógnitas, muchas incertidumbres, y el peor de los escenarios es que se combinara la crisis política con una crisis institucional, con la crisis social, con la crisis económica, con la crisis financiera, con la crisis fiscal, con la crisis de deuda, y combinadas terminaran realmente en una situación caótica. El presidente tendría que entender que no solo hay que poner buena voluntad, sino que hay que tratar, si va a renovar el gabinete, hacerlo de la forma más rápida posible y que ese gabinete hable, que cada uno de los miembros que sean incorporados a ese gabinete hable, que hable el presidente, que el presidente diga hacia dónde quiere ir. El presidente no puede seguir diciendo que no quiero planes, no puede seguir diciendo vamos viendo, no puede seguir improvisando descaradamente, porque eso nos lleva a un colapso. El colapso, ojo, el iceberg puede ser el 14 de noviembre, no lo sabemos, pero él rápidamente debería alejarnos de las incertidumbres, y los miembros que se incorporan al gabinete, que deberían jerarquizar el gabinete, deberían también hablar, porque en realidad el presidente Fernández armó en forma horrible un gabinete, porque un ejecutivo no se arma con 20 ministerios y una burocracia infernal. Un ejecutivo se arma con pocos ministerios, para que sea ejecutivo, no para que sea deliberativo. Pero en este caso, el gabinete de Alberto Fernández no es ni ejecutivo ni deliberativo, es absolutamente inexpresivo, insaboro, inodoro, informe, es realmente la inexistencia, la nada,
la insustancialidad más absoluto que uno se pueda imaginar. Debería no solo traer nuevas personas a su gabinete, sino reducirlo significativamente para que el pueblo vea que hay un ajuste del gasto político, que no se mantienen ministerios absolutamente innecesarios y que el Estado no debería absorber una cantidad de actividades que son propias de la sociedad civil y que al burocratizarlas en el marco del Estado le hacen daño a la sociedad civil y le hacen daño al propio Estado. La impericia con la que gobierna Alberto Fernández es manifiesta. Deseo que algo lo ilumine y lo ponga en el buen camino. No somos quienes nosotros para asesorar a nadie, pero creo que el presidente debería ser bien asesorado para elegir un buen rumbo y no volver a tropezar con un escollo como el del domingo pasado, porque si de este salieron averiados, del próximo pueden salir hundidos. Bueno, terminamos aquí. Es la hora de entregar el programa, es la hora también de presentar a quienes vienen detrás nuestro. Independiente Rey de Copas, que no nos fue muy bien con Lanús. Porque está independiente. Estamos ahí con un equipo equilibrado, lógicamente que se venden jugadores, se empobrece y los chicos todavía le falta, en fin, los que saben son los que vienen detrás mío, así que Oscar Algañarás y todo su equipo con Independiente Rey de Copas, no se vayan de AM 1140 y con nosotros, con La Brújula, nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 12 del mediodía. No se olvide, uno de los mejores programas de la radiofonía argentina. Chau, buen fin de semana, hasta el lunes.